Hola chicos, bienvenidos a Fórmula Empírica y Fórmula Molecular. En el siguiente video se va a explicar cómo resolver el siguiente ejercicio. Un gramo de una sustancia orgánica constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno fue quemada al aire y produjo 0,9776 gramos de dióxido de carbono y 0,201 gramos de agua. La masa molar del compuesto es aproximadamente igual a 90 gramos, hallar la fórmula mínima y molecular de esta sustancia. Bueno, para poder resolver este ejercicio, nosotros sabemos que tenemos una sustancia que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Nosotros no sabemos cuál es la proporción de carbono que hay, de hidrógeno que hay y de oxígeno. Esta sustancia se quema al aire, o sea, primero nos dice que tenemos 1 gramo de esta sustancia y que esta sustancia se quema al aire. Por eso tenemos aquí el oxígeno presente. Esta sustancia se quema, hay exceso de oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Nos da que tenemos 0,9776 gramos de dióxido de carbono y 0,201 gramos de agua. Estos son nuestros datos acerca de la muestra de ese 1 gramo que se quemó. Y nos pide que hallemos la fórmula mínima o la fórmula empírica, o sea, la mínima relación que existe entre los átomos acá de carbono, hidrógeno y oxígeno en la molécula, y que además que encontremos la fórmula molecular. Para poder encontrar la fórmula molecular, nosotros tenemos que tener siempre la fórmula empírica y la masa molar, que en este caso es un dato, que nos dan 90 gramos. Entonces vamos a comenzar a tratar de encontrar cuál es la fórmula mínima. Entonces, lo que debemos recordar que en esta muestra todo el carbono que está acá, fíjense que va a ir a encontrarse en ¿dónde? En el dióxido de carbono. Recordando que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso todo el carbono presente en la muestra ahora va a estar en el dióxido de carbono. El hidrógeno que tiene la muestra va a estar presente ¿en dónde? En el agua. En cambio, el oxígeno tenemos en la molécula y también tenemos exceso de oxígeno. Entonces, este oxígeno que aparece aquí, nosotros no podemos decir proviene de la muestra. Lo vamos a tener que calcular de otra manera. Entonces, para poder calcular la cantidad de carbono, vamos a utilizar la masa de dióxido de carbono que obtenemos. Para eso vamos a, que en este caso es 0,9776 gramos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos la fórmula del dióxido de carbono y primero vamos a trabajar con la fórmula. ¿Qué nos dice? Que hay un átomo de carbono que tiene una masa, si nos fijamos en la tabla periódica, una masa por mol de 12,01 gramos y tiene 2 moles de átomos de oxígeno, que si nos fijamos la masa de un mol de átomos de oxígeno es 16, entonces nos da 32 gramos. La suma nos da que hay 44,01 gramos es la masa molar del dióxido de carbono. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros vemos que en el dióxido de carbono, o sea, en un mol de dióxido de carbono que tiene una masa de 44,01 gramos, hay 12,01 gramos de carbono. Entonces vamos a utilizar esta relación que en 44,01 gramos de dióxido de carbono se encuentran presentes 12,01 gramos de carbono. Teniendo presente esta relación, nosotros vamos a poder calcular para esta cantidad de dióxido de carbono cuántos gramos corresponden a carbono. Y es lo que hacemos de esta manera. Entonces la masa de carbono presente en la muestra va a ser la masa de dióxido de carbono que se obtiene, que es 0,9776, por esta relación que acabamos de ver de que cada 44,01 gramos de dióxido de carbono hay 12,01 gramos de carbono. Realizamos la cuenta, o sea, simplificamos, fíjense en las unidades y realizamos la cuenta y nos da que tenemos una masa de carbono de 0,267 gramos. Y de esta manera ya tenemos la masa de carbono. Ahora, para poder calcular la cantidad de hidrógeno que hay en la muestra, vamos a utilizar la masa de agua que nos da, o nosotros que obtuvimos en el experimento, que en este caso era de 0,201 gramos. Nuevamente vamos a hacer el análisis de la fórmula del agua. Nosotros tenemos aquí el agua y vemos que tenemos 2 moles de átomos de hidrógeno, 2, por la masa de 1 mol de átomos de hidrógeno, o sea que tenemos 2,02 gramos de hidrógeno. Hay 1 mol de átomos de oxígeno
y la masa de un mol de átomos de oxígeno es 16 gramos, entonces tenemos 16 gramos de oxígeno. La suma nos da que la masa de un mol de agua es de 18,02 gramos. Esto también como hacen para el dióxido de carbono, nos permite ver que hay 2,02 gramos de hidrógeno cada 18,02 gramos de agua, que es la relación que a nosotros nos interesa en este momento. También vemos que hay 16 gramos de oxígeno cada 18,02 gramos. Pero a nosotros la relación que nos interesa es la de cantidad de hidrógeno respecto de la cantidad de agua que hay. Entonces, esto es, cada 18,02 gramos hay 2,02 gramos de hidrógeno. Entonces, para calcular la masa de hidrógeno, tenemos nuestra masa de agua, que obtuvimos experimentalmente, que es 0,201 gramos, por esta relación que recién acabamos de plantear. Simplificando las unidades y resolviendo el cálculo, podemos ver que la masa de hidrógeno presente en la muestra es de 0,0224 gramos. De esta manera ya tenemos la masa de carbono y tenemos la masa de hidrógeno a partir de estos datos experimentales. Entonces, ahora que tenemos que la masa de la muestra, la masa de esta muestra va a ser aquí igual a la masa de carbono más la masa de hidrógeno más la masa de oxígeno. Como nosotros no podemos decir que este oxígeno y este oxígeno provienen de acá directamente porque hay un exceso de oxígeno, lo que se dice es que se calcula por diferencia. Por resta, la masa de oxígeno va a ser la masa de la muestra menos la masa de carbono y la masa de hidrógeno. Reemplazando con los valores que encontramos, obtenemos que la masa de oxígeno es de 0,7106 gramos. Entonces, en este momento ya tenemos la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Y tenemos la cantidad de muestra total. Entonces, podemos calcular la composición porcentual y se calcula de la siguiente manera. La cantidad, el porcentaje de un elemento X va a ser igual a ¿qué? A la masa de ese elemento X respecto de ¿qué? De la masa de la muestra. Como es porcentual, multiplicamos por 100. Entonces, cada uno de estos valores respecto de 1 multiplicado por 100. ¿Qué es lo que hicimos aquí? La cantidad de carbono que habíamos encontrado respecto a la cantidad de muestra que teníamos por 100. Entonces, es así que tenemos el porcentaje de carbono 26,7%. De hidrógeno tenemos un 2,24% y de oxígeno tenemos un 71,06% de oxígeno. Estos porcentajes de carbono, de hidrógeno y de oxígeno nos indican la cantidad que hay cada 100 gramos de muestra total. Entonces, nosotros ya podemos decir cuántos gramos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno tenemos. Y lo que hacemos es calcular la fórmula empírica de la siguiente manera. Este dato de masa de carbono que tenemos lo vamos a transformar en moles. Para eso usamos el dato que figura en la tabla periódica de masa. La masa expresada en gramos para un mol de cada uno de los elementos. Para el carbono es 12,01 gramos. Dividimos y obtenemos que tenemos 2,22 moles. En el caso del hidrógeno, colocamos la masa que encontramos en la composición porcentual. La masa para un mol de átomos de hidrógeno, que es 1,01 gramos, simplificamos las unidades y obtenemos la cantidad de moles, 2,22 moles. Y en el caso del oxígeno teníamos 71,06 gramos y la masa de un mol de átomos de oxígeno es 16 y nos da que tenemos 4,44 moles de oxígeno. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir por el más pequeñito de esos valores que encontramos. Como podemos ver, es 2,22. Entonces, cada uno de estos valores los vamos a dividir por 2,22. ¿Para qué? Para poder encontrar la proporción mínima de números enteros. Entonces, así hacemos. 2,22 dividido 2,22. Simplificando las unidades, obtenemos acá 1. En el caso del hidrógeno, 2,22 dividido 2,22 moles nos da también 1. Y en el caso del oxígeno, 4,44 dividido 2,22 nos da 2. Esta proporción de números enteros nos quiere decir que tenemos 1 de carbono, 1 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Esto quiere decir que la fórmula empírica del compuesto es carbono, hidrógeno, oxígeno 2. De esta manera nosotros ya dimos respuesta a cuál es la fórmula empírica.
Para poder determinar la fórmula molecular dijimos que necesitábamos la fórmula empírica y la masa molar, que es un dato del problema. Ya tenemos nuestros dos datos. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la masa de la fórmula empírica. Nuestra fórmula empírica es esta, carbono, hidrógeno, oxígeno 2. Sumamos sus masas atómicas, expresadas en gramos, y obtenemos que la masa de la fórmula empírica es 45,02 gramos. Y establecemos una relación de masas entre, como acá dice, la fórmula molecular de un determinado compuesto es igual o es un múltiplo entero de la fórmula empírica. Por eso es que decimos que la masa molar va a ser igual a n por la masa de la fórmula empírica. Despejando podemos ver que la masa molar dividida la masa de la fórmula empírica nos va a dar este numerito n. Realizando los cálculos acá, podemos ver que 90 gramos dividido la masa de la fórmula empírica, que es 45,02 gramos, nos da un n igual a 2. ¿Qué quiere decir este valor? Quiere decir que la fórmula molecular contiene 2 veces la fórmula empírica. O sea, es por eso que decimos, bueno, si la fórmula empírica es carbono, hidrógeno, oxígeno 2, tenemos 2 veces de carbono, 2 veces de hidrógeno y tenemos 2 veces más de oxígeno, o sea, tendríamos 4. Por eso la fórmula molecular es carbono 2, hidrógeno 2, oxígeno 4. Y de esta forma damos respuesta al otro en un inciso que nos decía cuál era la fórmula molecular del compuesto. Espero que les haya sido útil y nos encontramos en un próximo video. Hasta luego.